Pues ya estamos aquí, hemos recolocado la mesa, bueno, la mesa sigue siendo la misma, evidentemente, pero bueno, Mari Carmen Ruiz se ha marchado y quien ha venido a acompañarme esta noche, pues son David Torres. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Bienvenido. También Pedro Enrique Llamas. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de acompañaros. Qué raro se me hace verte a este lado, porque normalmente te sientas en aquel lado, y se me hace raro verte. La EGB la pasé en la misma fila última, o sea que, y el bachillerato, o sea que, bueno, David, lógicamente, tiene más galones que yo aquí, no más tiempo, o sea que... No lo veo así, pero bueno, vale. Ha elegido el sitio. Bueno, y también está con nosotros esta noche Ana Blaya. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí lo que pasa es que como a mí me dejan sentarme a tu ladico para que no me despiste mucho y ya está, tengo ese privilegio. Bueno, a mí me dejan a tu ladico. Que no es porque te despistes, ni muchísimo menos, sino porque a mí me encanta además que estés sentada aquí. ¿Me permites una pequeña...? Venga. Ya que has dicho lo de poner la mesa. Adelante. No sé si sabrán nuestros telespectadores de dónde viene el hecho de decir poner la mesa. Ah, pues no, oye, ¿nos lo vas a contar? Qué bien, sí, venga. rápidamente, Es breve, ¿no? en dos segundos, sí. Eso nace en época de los Reyes Católicos. Fueron los primeros monarcas que comieron en público. Y entonces, sentados en sus tronos, traían la mesa y la ponían frente a ellos. O sea, físicamente traían una mesa, ¿no? Comían con la corte y se quitaba la mesa y los reyes seguían sentados en sus tronos. Fueron los primeros que comieron en público. Anteriormente siempre se hacía en privado. Ajá. Y de ahí viene lo de poner la mesa, cuando la mesa realmente está puesta. Oye, pues sí, oye, pues es ciertamente curioso, si es que aprendemos continuamente. Bueno, saludaba en último lugar a Ana Blaya, decía que yo encantado de que esté además aquí a mi vera, aquí muy cerquita mía, pero doña Ana Blaya, es usted candidata a las elecciones que están ahora mismo puestas en marcha en el Colegio de Abogados, también de Procuradores, pero tú como eres abogada, candidata a... Vicedecana. Vicedecana. En cualquier corporación... Esto que es la segunda sí. La segunda, sí, para entendernos, mando, en las corporaciones de colegios profesionales, sobre todo los que tenemos, los que somos de creación inicial, en siglo XIX se usaban decano, vicedecano, diputados, son el resto de cargos, tesorero, tesorera o bibliotecario, tesorero contador y bibliotecario. Esos son los cargos que se suelen tener y que normalmente en todos los colegios se fueron cambiando. Luego ya los que se han creado, colegios que se han creado ya en el siglo XX, periodistas y tal, han usado la fórmula de presidente y vicepresidente. Ajá. Pero nosotros somos decano, que sería equivalente al presidente, que viene de ser el más antiguo, en realidad, que era el que tenía ese don. Sobre todo es curioso que en nuestros estatutos al decano no se le exigen una serie de años de ejercicio, al vicedecano, al diputado primero, diputado segundo, sí se le exigen, pero al decano no. Al decano solamente se nos exigen estar 3 meses colegiados al menos en el colegio. Y nada, concurro a vicedecana. ¿Sola o acompañada? Es decir, a ver, ¿hay llevo listas por cerradas delante como en la política? Exacto, no, vamos a ver. Y eso sí que lo digo con mucho orgullo del corporativo en el que estoy, porque hablando de que es de creación del siglo XIX, con 140 años, 140 y algún año de historia, resulta que somos un sistema de listas abiertas. Es decir, aquí no hay un corporativo donde pueda haber unos políticos, un congreso, no, aquí se trabaja para el colegio y para todo el colectivo, con toda la ilusión del mundo, las personas que están dirigiendo. Y entonces tú puedes concurrir independientemente a cada cargo. Se puede hacer por las dos modalidades, una lista que cubra todos los cargos, o presentarse a un solo cargo, reuniendo los requisitos. ¿Y cuál es tu caso? Pues mi caso voy con Juan Mariano Periago Mercado, que él se presenta a decano, que ha sido nuestro tesorero hasta días pasados ya que la Junta se disolvió y él tomó la determinación de que él puede aportarle al colegio un aire nuevo y de renovación, ya no como tesorero, que él ha estado luchando también por todo y porque también teníamos varios problemas de financiación, de ajustarnos a lo que son nuestros cobros del turno de oficio, de adquisiciones de bienes, de ponerlo todo bien, y él ha llevado estos 5 años un trabajo con el resto de compañeros de la Junta, un trabajo encomiable de movernos en ese aspecto, y él ha preferido y ha elegido en su momento, que era el momento de presentarse a decano. ¿Y tú te presentas a vicedecana? Yo me presento vicedecana, que en principio directamente se presenta, pues al final curiosamente el resto de cargos son proclamados y se quedan con el cargo desde el diputado primero
al diputado séptimo, esta vez que se entran 2 miembros más en nuestra Junta, antes era hasta el diputado quinto, tesorero y bibliotecaria, que se le iba a cambiar el cambio de denominación. Ellos van a ser proclamados y solamente concurriremos el próximo día 10 de diciembre, concurrirán nuestros compañeros, tanto ejercientes como no ejercientes, a votarnos para el cargo de decano a Juan Mariano Periego, para el de vicedecana a mí o a nuestro compañero Ángel y a Elisa. Muy bien. Bueno, oye, una curiosidad. ¿Esto es un primer paso hacia la política, Ana? No, así, radicalmente. No, radicalmente, no sé radicalmente. La gente que somos y en eso que me corrija. Vamos a ver, voy a decir algo que las 2 personas que tengo aquí, como han estado en asociaciones. Vamos a ver, como han estado en asociaciones, yo creo ahora contradecirme o darme la razón. Y en ese aspecto doy paso, y tú que también. Vamos a ver, la gente que somos de asociaciones no somos de un partido político cerrado que nadie nos dice lo que tenemos que decir. Tenemos muy claro que nos tenemos que mover por los intereses de una asociación y moverlo sin lo que nos digan partidos políticos o que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Nos equivocamos solos y acertamos solos. Es muy difícil. Es muy difícil. Por eso digo, mira cómo te lo digo tajante, no. Sí, es muy difícil. Y más en Lorca, cuidado. Hay otras ciudades donde para buscar a los concejales y a los políticos de turno los sacan de las instituciones, de los colectivos. Pero aquí en Lorca, piénsalo, es muy, muy extraño. O sea, se me viene a la cabeza alguno, pero no voy a decirlo porque tampoco quiero ponerlo aquí en el punto de vista. Sí, pero, bueno, ya está. Sí, era una curiosidad, era simplemente. En el colectivo hacemos política, ahora hacemos partidismo. Pero sí que entiendo, yo si le pasase, invitaría a doña Ana Blaya, que si la invitasen a formar parte de una lista, que se lo pensase, porque igual esa detrás no pasa muchas veces, y quizá pues se baje de su vinculación a distintas asociaciones, pudiera servir para aportar una visión que a veces no tienen los partidos. Pero lógicamente yo estoy contigo que no, los que estamos vinculados a las entidades sin ánimo de lucro, a las entidades que damos nuestro voluntariado, por ejemplo, de cualquier ámbito, no estamos, pero hacemos política, por supuesto. Y que nos cabreamos con tal, como vamos, como el que más, si no más, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente cuando tienes un cargo de representatividad en una entidad, por ejemplo en mi caso, pues muchas veces tienes que andar y representar a un colectivo. Tu opinión, yo por ejemplo aquí mi opinión es la de Pedro Enrique Llames, aunque estemos vinculados a un colectivo. Claro. Entonces, muchas veces, de hecho aquí venís todos representándoos a vosotros mismos. Pero lógicamente la apreciación que se hace por todos tus televidentes, es necesario el tener también, por ejemplo, yo siempre te lo he dicho, y a Comarcar Televisión, que yo agradezco estas invitaciones porque en un momento dado se traslada a esta mesa, a esta televisión, a esta zona que vosotros tenéis de 200, 300.000 telespectadores potenciales, una visión que a veces pues no solo es la del político, por ejemplo, de partido, que acaba de venir, que Mari Carmen acaba de entrevistar, que lógicamente hacen una labor extraordinaria, que creo que tienen que tener, yo siempre lo he dicho, que el político tiene que tener también el resto de la población una empatía hacia ellos, porque es que están dando de su vida, independientemente de que no compartamos su ideología, que no compartamos ciertas acciones que muchas veces desconocemos. Pero hay que todo el que da por su conciudadano, hay que tenerlo un poco en valor. Y lógicamente el voluntariado se hace libremente. Y lo que estamos nosotros aquí, pero a veces se debería hacer más política de la que se hace. Me refiero a las entidades, posicionarnos, porque la política lo hacemos todos. Claro. Yo entiendo y que la política no son exclusivamente los partidos políticos. Correcto. Lo que pasa es que muchas veces se enarbolan, por parte de los partidos políticos, se enarbolan ciertas cuestiones, ¿vale?, que deberían de ser comunes a muchas cuestiones. Cuestiones de la educación, que estábamos hablando antes, cuestiones de medio ambiente, cuestiones de... Entonces, muchas veces cuando se te convoca o se te invita a participar en una manifestación, en una cuestión, y viene promovida por entidades políticas, de partidos, muchas veces te cuesta posicionarte como entidad. ¿Por qué? Pues porque tú no quieres vincular tu entidad a una convocatoria expresa, pero a lo mejor lo compartes. ¿Qué pasa? Que las entidades políticas, los partidos, por ejemplo, sí tienen ese bagaje de convocar una manifestación. Hace poco hemos estado con el 25 de noviembre
Y son cuestiones asépticas que deberíamos de asumir Pues todos. efectivamente, ahí Pedro me estás dando pie a plantear me ese alegro, tema, ¿no? que A plantear el reconducimos. tema, por ejemplo, del 25 de noviembre, bueno, pues esa lucha que hay contra la violencia de género, aunque es verdad que ahora mismo, digamos, todo esto está en plena efervescencia. A mí me da la sensación, no sé qué sensación tendréis vosotros, que para eso estáis aquí, para opinar, pero me da la sensación de que ahí se está estableciendo una lucha incluso por la denominación de todo esto, es decir, lo de violencia de género, violencia doméstica, es decir, cómo se le llama a todo esto. Cuando parece ser además que nosotros somos uno de los países donde menos violencia de género hay en el mundo y sin embargo tenemos noticias casi a diario de que hay la muerte de alguna mujer en manos de su pareja o expareja, etcétera, etcétera, como si aquí estuviésemos sufriendo un auténtico cataclismo, que lo es, evidentemente, para cada una de esas personas que faltan, pero que tampoco estamos, digamos, en el ranking internacional como primera nación que sufre de esta lacra terrible. En fin, ya digo, ahí hay no sé si hay demasiado interés político, ¿no? Muchas veces las denominaciones y el lenguaje, siempre se decía que el lenguaje es expresión de ideas y es la forma que las articulamos, y quizá a lo mejor muchas veces también buscamos poner una palabra cuando todos tenemos claro, es decir, la violencia, cualquier tipo de violencia ha de ser rechazada, y eso a nivel internacional. Luego ya lo que pasa es que hay violencias que se van incrementando en una forma que llevan a otro concepto, que es el de igualdad, que puede ser una igualdad de género, puede ser una igualdad de razas, puede ser una igualdad, porque también es violencia la trata de personas, el tráfico de personas, independientemente sean mujeres o no. Si no todas las poblaciones, eso es un tipo de violencia que, claro, la gente no lo entiende como violencia. Bueno, pues están siendo coaccionados, los están violentando, les están violando. Bien, y eso es muy duro, pero claro, la lacra de que se dirijan por el sexo, y matizo, porque en la Real Academia aclaró el otro día que el sexo es algo orgánico y el género es algo gramatical. Y lo dijo un académico de la lengua que tendrá el nombre más catedrática y otras cosas que yo, y voy a seguirlo. El que vayas contra un sexo determinado no es para exterminarlo, sino para condicionarlo, ese tipo de violencia, para condicionarlo a un rol, por un tipo de sociedad que ha buscado una estructura donde a la mujer la dejaba en unas tareas. Claro que no somos, gracias a Dios, al destino y a todo lo luchado por muchas mujeres que nos han precedido, a todas, y lo soportado, no lo luchado, sino lo soportado por ellas, no somos de los primeros, no nos vamos a ver, Guatemala, México, pero todos esos países curiosamente son del nivel de violencia no solo contra la mujer, donde una vida vale lo que un bolígrafo Bic. ¿Por qué? Porque tienen otra estructura. Entonces, no es tanto discutir como si es violencia de género, es violencia de género, que es como se le va a llamar. Bien, porque evidentemente si usásemos sexo iríamos nada más que lo orgánico, no, está yendo contra mí como mujer y lo que represento y lo que quiero hacer aparte de mi parte sexual. Entonces, pienso que la denominación correcta y además la internacional del 25N es contra la violencia sobre la mujer. ¿O violencia de género? Yo entiendo que cada vez no hay que dejar de callarse, pese a que los resultados a veces pues te desesperan, porque estamos hablando de vamos a luchar contra ellos y cada día que estoy hablando pues ya voy mirando, digo, a ver si digo 45 ya veo otra, a ver si digo 58 y se me ha pasado una, y se han ido incluyendo ya también esas víctimas como son los niños. Estuve curiosamente en el Casino de Murcia en una exposición de cuadros del 016, el teléfono. Entré con una chica joven, la hermana de mi hija, Carmen, entré a la exposición y aparte que era en el sitio, curiosamente, iniciamos la exposición en un sentido, había uno de los pintores, habían pintado un cuadro entre todos, entre los 6 artistas, se llaman trazos 6, entre los 6 habían pintado el de una chica intentando coger el teléfono de color morado y los pies del agresor, nada más ella tirada, y el teléfono intentándolo coger. Me sobrecoge el cuadro, pero me sobrecogían otros porque empezamos la exposición de una forma que primero era una chica en una carretera con su maleta andando, que a mí me dio mucha esperanza, pero la última, cuando acabábamos, el último cuadro, era la mano de un varón con su anillo aquí y ella puesta en una ventana con una reja haciendo así. Y me acuerdo que le dije a la niña, digo, hemos empezado mal la exposición, digo, porque me voy con mal sabor de boca.
y al hombre, al pintor, le impresionó. Dice, nunca habíamos hecho esa interpretación. Y había otro cuadro que era un sillón que a mí me venía judicialmente y 2 niños porque se veían como tapados con los ojos. Ahora ellos también son víctimas, pero son víctimas para mí en ese instante y de un futuro, porque estamos generando niñas atemorizadas y niños posibles maltratadores. Más Entonces, todo opiniones. eso. Este tema, lógicamente, yo estoy con Ana, es la eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas. Aquí, lógicamente, en este primer mundo, que ya incluso está en desuso, igual que hace unos años en los medios de comunicación se hablaba de violencia doméstica, luego se hablaba de violencia de género, se habla de heteropatriarcado, de espacios seguros no sexistas, que no se me olvide, no mixtos, en el que los espacios de trabajo, aquí está hablando Ana de una exposición de 6 pintores, posiblemente eran 6 pintores, hombres, o mitad y mitad, vale, es una visión masculina, ¿vale? Yo estoy en contra, como lógicamente, de todo tipo de violencia. En este primer mundo, lógicamente tenemos que seguir, yo creo que la educación no formal, la formal, todos los espacios son sensibilizadores, pero no hay que olvidar que los principales abusos en cuanto a temas de violencia para mujeres y niños se producen en el tercer mundo, ¿vale? Hay más de 150 millones de niñas que se casan antes de los 15 años, obligadas. Y van asociadas a unos índices de pobreza principalmente y de subdesarrollo que nosotros aquí no tenemos gracias a quien sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos tenido la suerte de... Pero lógicamente nosotros seguimos teniendo conductas supeditadas y heredadas, pequeños micromachismos que en espacios donde se habla de estas cuestiones y más en estas fechas se dice, no, micromachismo de micros nada, son machismos, aunque sea la cuestión del uso del lenguaje, en inclusivo, de muchas cuestiones. A mí me cansa el tema del lenguaje inclusivo. Yo soy de la EGB, como los que estamos aquí, y el los y las a mí me cansa. Que en algunos espacios yo intento defender esto y cuando están mucho más formados en ese aspecto, que sabes tú que hay másteres de violencia de género, mira, desisto. Yo voy a ir a lo básico. ¿Por qué? Porque donde yo me muevo, en mi ámbito, por ejemplo, de la educación no formal, en mi voluntariado, en mi tiempo libre, nosotros entendemos que estamos en los scouts, en contra de todo tipo de violencia y en especial en estas fechas con la eliminación de la violencia. La ONU habla de eliminación de la violencia contra la mujer y las niñas, ¿vale? Es decir, o sea, aquí nosotros hemos trabajado la violencia de género, el 25 de noviembre, la eliminación de la violencia de género, que también lo asumo y lo interiorizamos, y sí que es verdad que no hay muchas veces una incorporación personal e individual de cada uno de cuáles son los niveles de machismo, de violencia que nosotros tenemos incorporados en nuestra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos conscientes de que maltratamos verbalmente a nuestras parejas. Que nuestros jóvenes no son conscientes de que el controlar el móvil a su pareja, ¿vale? Es una forma de violencia. Que nosotros presuponer que porque esa chica lleve la minifalda, aunque no lo verbalicemos, ya estamos teniendo un pensamiento machista. Y eso lo va a reproducir. Yo en estas fechas me llegaban vídeos de una catedrática que hablaba de que yo como mujer, dice, ya cuando mi hija la tenía en el vientre, ya estaba teniendo pensamientos que presuponían la evolución de mi hija en unos condicionantes de heteropatriarcado. Y yo soy una tipa que estoy dando másteres de violencia. Dice, es que no puedo, decía así, no puedo quitármelo de encima. Claro. Dice, aunque lo intenta hacer consciente en cada momento, pues simplemente lo que tenemos que tener es intentar hacer individualmente procesos conscientes de lo que hacemos. Y si cada 25 de noviembre somos conscientes de que tenemos una actitud machista o de violencia frente a la mujer, pues vamos a apuntarnos lo que en 45 o 50 años que tengamos de vida, nos quitamos 50. Oye, ya hemos evolucionado la especie. Sí. Y yo a mi hijo no le reproduciré espacio, que yo soy machista y lo hago de forma inconsciente. Y por eso mi compromiso a diario, en esta cuestión, y termino con esto, es conocer gente que son sensibles, la Federación de Organizaciones de Mujeres, la Concejalía de la Igualdad, otras entidades que trabajan. Hemos recibido premios este año, entidades de Lorca, a nivel regional, la Asociación Cazalla Intercultural, ¿vale? Por sus programas de trato con la violencia de género. Pero no es necesario recibir un premio, ni siquiera hacer cada una de nuestras entidades una actividad propia. Jolín. Pero es que es complicado ponernos de acuerdo y tener todo el mismo posicionamiento de partida. Yo trabajo en la coeducación y yo los espacios no mixtos
yo no los entiendo. Pero también tengo empatía, y tú me explicas que con esa cuestión del heteropatriarcado, la cuestión, yo quiero que las mujeres y las adolescentes jóvenes tengan sus espacios propios, femeninos, de poder libremente expresar, sin ninguna observación masculina. Lo entiendo, vale, estoy a favor de los espacios no mixtos. Es decir, esta ambivalencia de pensamiento que yo tengo y que verbalizo, pues a mí me frustra. Ya. Me frustra. Bueno, desde aquí nuestra enhorabuena a Cazalla Intercultural por ese premio, pero precisamente en su cuenta de Instagram ponían una fotografía con una serie de pancartas que bueno, a mí personalmente me parecieron poco afortunadas. Poco afortunadas. Pancartas como, que dice, como no quiero coser, no quiero bordar, quiero salir a luchar. Sí, esa la vi yo, presidente, en la Plaza Otra Calderón. que decía, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. No sé hasta qué punto, Bueno, yo creo- digamos, estas Yo esa la vi. afirmaciones en pancartas ayudan o desayudan. Yo esa la vi precisamente en la Plaza de Calderón. O sea, partiendo de la base de que todo el mundo es libre de expresar su opinión y siempre y cuando no falte al respeto a nadie, porque eso se nos olvida muchas veces que lo que dice es que soy libre de decir lo que sí, pero vamos a... Pues ahora pregunto yo, no quiero coser, no quiero bordar. ¿Me estás diciendo que el buque insignia de Lorca, que son sus bordados, las bordadoras lorquinas están obligadas por ser mujer a bordar? O sea, todos sabemos que las bordadoras lorquinas no solo lo llevan a gala, sino que libremente decidieron bordar y lo hacen con todo el gusto del mundo y con toda la ilusión del mundo. Con lo cual, esa pancarta en concreto, la hiciera quien la hiciera, no sé si la hizo Cazalla Intercultural o quien fuere, desde mi punto de vista está fuera de lugar. Porque yo creo que aquí, no en esto, sino en general, estamos perdiendo un poco las perspectivas. Y es que, partiendo de la base, y en eso estoy con Perry, que hay que estar en contra de cualquier tipo de violencia. Eso es lo primero. O sea, yo puedo decir bien alto que la edad que tengo no me he peleado en la vida con nadie. Y espero no tener que hacerlo nunca. Y me siento orgulloso de ello. Porque es que la violencia no es el camino bajo ningún concepto. Pero sí es verdad que muchas veces, yo creo que, lo decíamos antes también fuera de micrófono, que tenemos que ponerle etiquetas a todo. O sea, si no le ponemos una etiqueta no estamos conformes. Antes estábamos hablando violencia de género, violencia machista, violencia hacia la mujer. O sea, si lo que se trata es que es violencia y que está fuera de lugar. Que está claro que es un colectivo que ha recibido tradicionalmente exceso de esa violencia, porque se ha concentrado tal vez en ellas, porque físicamente son menos fuertes, porque resulta que la sociedad, porque resulta... Sí, ahí estamos de acuerdo, pero tenemos que colocar una etiqueta. Ahora estamos en un movimiento de antítesis. O sea, hemos vivido muchísimos años en una sociedad en la que el hombre ha sido la preeminencia, en el que hemos tenido el patriarcado que decían y tal. Yo en mi casa, en mi familia, hoy, y mis antepasados, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, han sido matriarcales. Cuidado. Cuidado. O sea, que yo, en mi caso, mi familia no entra dentro de la generalidad. Y eso es una realidad. Y me encantaría, entre otras muchas cosas, que mi padre viviera para poder decirlo. Que su familia era matriarcal. Pero es que su abuela también, o sea, la abuela de mi padre también, toda la familia era matriarcal, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en el que ahora estamos en la antítesis. Y tenemos que llegar a ese punto medio que es la síntesis, pero tenemos que llegar. Y también tenemos que valorar, como decía Berry, todo el camino que hemos andado. Es que se nos olvida todo lo que hemos avanzado en los últimos años haciendo de esta sociedad nuestra una sociedad mejor. Y sobre el tema de la igualdad como tal, yo entiendo que hay que buscar una palabra para poder darle nombre. Pero es que no somos iguales. Y me explico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dos personas educadas en la misma familia, del mismo sexo, mi hermano y yo, en los mismos valores, con los mismos recursos, con las mismas oportunidades. No somos iguales. Ahora bien, ¿debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos? Por supuesto, faltaría más. Pero es que además vivimos en un país en el que, precisamente, por ejemplo, muchas veces se dice que lo público tiene mucha presencia en España. Pues precisamente eso ayuda, por ejemplo, al hecho de que la mujer y el hombre en lo público es exactamente igual. Porque una mujer o un hombre funcionarios, al servicio de lo público, o políticos, o sea, en la forma que sea, al servicio del Estado, son iguales. En oportunidades, en derechos, en sueldo, en promoción interna, absolutamente en todo. Y eso está presente en la sociedad. No hace mucho oía, va a haber una mujer general.
¿Cuánto hemos tardado? Sí, pero es que, ¿qué hacíamos? O llegan ahora y el gobierno nombra a 10 generales mujer para que haya mujeres generales y nos saltamos toda la carrera militar y por tanto ya no somos iguales, porque los hombres han tenido que andar ese camino y ellas no lo han tenido que es verdad que ya no han podido andarlo antes, cierto, por desgracia, pero ya no han podido andarlo. Ahora vamos a dejarlas que lo anden y vamos a llegar a ello. Ministras de defensa, ministras de todo tipo. Ahora tampoco puede ser que digan, es que tengo el gobierno con más ministras de la historia. ¿Usted tiene el gobierno con la gente mejor preparada la historia? Ahora, muy bien, enhorabuena. Tengo el gobierno con mayor ministra de la historia. Pues muy bien, ¿y qué me está usted diciendo con esto? Es que hemos puesto a la primera presidenta de las Cortes. ¿Y qué me está usted diciendo? Si en España no gobierna una mujer desde Isabel II. Fue la última mujer que gobernó en España. Y no fue ayer, ¿eh? Entonces, es decir, que ese tipo de cosas hay que planteárselas. Pero también yo quiero poner el acento en alguna cosa. Por ejemplo, cuando se habla de el permiso de paternidad y maternidad, vamos a prohibir que se pueda traspasar de una persona a otra. Pues el otro día me decía una compañera que está embarazada y dice, a ver, ¿y si yo resulta que mi marido es la persona que quiere hacer uso de todo el permiso? Si yo tengo un buen embarazo y quiero volver pronto al trabajo, ¿por qué no puedo? Porque una ley le va a prohibir tener esa libertad de decisión. Entonces, con la bandera de la libertad, vamos a acabar con esa libertad. O sea, creo que tenemos que replantearnos muchas cosas. Por supuesto hay que luchar contra todo tipo de violencia, y en especial, por supuesto, la que se ejerce contra la mujer, y tampoco se soluciona. Bueno, yo decía Perry que se le hace cansino, hablando, me va a permitir esta expresión, el tema del lenguaje inclusivo. Yo digo una cosa, cuando yo tengo que redactar un documento en el instituto y tengo que empezar, queridos padres, madres, tutores, tutoras, su hijo o hija, alumno o alumna de este centro, por favor, es que eso no hay quien lo aguante, eso revienta un pantano. Pues yo ya he tomado una decisión, lo pongo en la cabecera y el resto del documento va, como bien dice la Real Academia, con el masculino, que es el general. Que es el que inclusive, Es el genérico. Es el genérico. Es el Lo genérico. que no puedo hacer es, si todo se tiene que escribir así, no vamos a ningún lado. Y vale, en vez de poner alumnos, pues pueden ustedes personas que asisten al centro y cosas de eso. Entonces ya cogemos y nos hacemos la raquiri. Miembro y miembro. Sí. Otra tontería. Sí, Y es que cerramos. luego con el lenguaje inclusivo, los que tenemos dos neuronicas, pues ya nos despistamos. Entonces nos despistamos porque somos de la EGB y me mete el Lola y ya nos perdemos. Pero, es decir, es bueno, que son cosas. Yo, como digo, a mí me da igual que me digas, abogada, abogado, respétame como profesional y como persona. Y no presupongamos que eres la secretaria del abogado. Correcto. Punto. O no me digas, nenica, ¿dónde está tu jefe? Pásame con tu jefe. No, perdona. Nenica, ¿dónde está tu jefe? No, perdone, soy autónoma y el jefe soy yo. Pues claro, ya cambiabas la voz, la ponía un poco más grave y directamente el que estaba al otro lado del teléfono, que no te estaba viendo, ya se quedaba un poco como si diciendo, uy, a ver qué es, y daba un poco de más miedo, fíjate. Pero vamos a ver, es la igualdad de trato y la libertad es capacidad de elección. Claro, pero si me la Si quieres ser cortas, general, que sea, si quieres ser boxeadora, que sea, y si quieres bordar, Que que borde. borde, si es hombre, si es mujer o lo que sea. Yo bordo. Que borde, y sobre todo obstante, aquí, que no que que- borde. que no No se le que- cae que nada. no Que quede- no, que- a ver, entre David y yo, mejor que bordes, porque yo, vamos, no te digo yo, que vamos, no, que no mejor quede que bordes. tampoco- yo también soy, por ejemplo, esas pancartas a las que aludíamos nacen de unos trabajos y unos talleres del colectivo feminista Sí. que se ha generado en los últimos 2-3 años aquí. Yo creo que también es enriquecedor para nuestra ciudad el tener ese tipo de colectivos, porque también realmente se exportan formas de trabajo, se trabaja en red, en el ámbito universitario enriquece, entidades, federaciones nacionales, todas esas cuestiones. El Consejo de la Juventud de España, que son jóvenes, tiene un espacio propio de trabajo de chiques. Y de ahí han nacido muchas de esas cuestiones, que lo que han hecho ha sido reproducir otras formas de trabajo reivindicativo, tipo Greenpeace, tipo manifestaciones reivindicativas en las que hay un uso de esas cuestiones de las pancartas. Yo también he tenido esa conversación de madres que han llevado a sus hijas pequeñas y han escuchado esa frase y esas consignas y han dicho, me chirría. Pero lógicamente la libertad pues bueno, al final es complicado. Ya, cuidado, Venga, consiguen antes- Pero que vamos hablemos. cambiando de tema Sí, porque consiguen que si hablemos no, de no ello. abordamos otro. Pero yo antes de 5 de cambiar el tema tengo que presumir, hermano. A ver, Porque resulta que, no sé decirte en qué año fue, porque yo soy un desastre para la fecha, aunque la gente no se lo pueda creer,
Y resulta que mi hermano fue premiado con el premio 7 de marzo como hombre igualitario hace unos años por la Federación de Mujeres de Lorca. Entonces, pues tengo yo que lucir mi hermano y presumírselo. Muy bien. Oye, antes nombraba Enrique nombraba a la EGB, y tú nombrabas precisamente a los alumnos y alumnas y tal, porque eres profesor. ¿El Día del Maestro fue ayer? El Día del Maestro, sí. Fue ayer, ¿no? Creo que sí. Fue ayer. Nosotros tenemos, los profesores no Porque tú tenemos eres día. profesor, Los ¿no? profesores que no tenemos. Pero es que Está el del maestro y luego ya en el instituto es el Día del alumno. pero Y nosotros ya no tenemos día. Pero el maestro como profesor del colegio, o el maestro como... Es que a mí la palabra maestro es una palabra que me encanta. Sí, es una palabra pero que como se llama. maestro Sí. de cualquier cosa, de cualquier profesión, de cualquier... A Jesucristo lo llamaban maestro. Claro, Maestro. por ejemplo, ¿no? No se nos Maestro, en principio, el que enseña cualquier saber, el que tiene una maestría, Eso porque es. viene, y que él me corrija, sí, de la claro, época sí, sí, medieval, era maestro alfarero, era maestro pintor, era maestro el que tenía maestría oficio. y lo podía transmitir, Claro. que viene del sofó griego, del que tiene un tipo de conocimiento y es capaz de transmitirlo. A mí la palabra también me gusta mucho como maestro, lo que pasa es que profesor lo elevamos a categoría profesional y luego ya Sí, no, jurídicamente claro. y en la Sí, estructura lo que orgánica pasa es diferente, pero también es verdad. maestro es una palabra la diferencia, sí, no, y además yo, cuando muchas veces, si te dicen maestro, a mí no me gusta que me llamen, pero no porque me parezca menos, al revés. De hecho, en Japón, la única persona que puede no inclinarse ante el emperador del Japón es un maestro. Porque en Japón dicen que no habría emperadores si no hubiese maestros. Cuidado, o sea, que la cosa tiene tela. Pero la diferencia principal entre un maestro y un profesor es que el profesor es especialista en una materia. Sí, O sea, es la tú especialización. claro, tú ya puedes digamos. saber, Ya está. aparte Sí, todo sí, lo sí. que tú quieras saber, o poco o nada, pero tú eres especialista en una materia. Por contra, el maestro tiene un conocimiento mucho más universal, toca muchos más palos. Entonces, yo por eso cuando me dicen maestro, a mí realmente me chirría por eso, porque yo solo sé de lo mío, y poco. Oye, de todas formas, independientemente de eso que está explicando David, es verdad que todos tenemos referencias de maestros. En algunos casos han sido profesores de la EGB o del instituto o de la profesión en la que luego estamos ejerciendo, que también hemos denominado o llamado maestros, ¿no? Pero que al final siguen ahí, estando en el recuerdo y te marcan, es verdad que te marcan la vida, pero tanto el buen maestro como el mal maestro, que tampoco debemos olvidar a los malos maestros. ¿Vosotros recordáis Al buen maestro al bueno mal o al maestro. malo? Con los años, yo creo que cuando te enfrentas a él como estudiante con 11, 12, 13 años, tu mal maestro es el que te exige. Y con el paso de los años es el que mejor recuerda, el que con agrado recuerda, y a veces incluso es capaz de verbalizar él por la calle y decir, don fulano, ¿no? Don fulano, doña Claro. tal, gracias por apretarme en esta asignatura porque ahora me doy cuenta, porque realmente son los que te dejan huella. El que era maestro, y Sí, el que pasa sin pena ni gloria, claro. maestro en el colegio, profesor en el instituto. Ajá. Yo entiendo eso de, oye, maestro como tratamiento de, no, don José, don fulano, aunque tenga menos años cada vez los profesores o los maestros. Yo recuerdo, yo tengo en cada época de mi etapa de estudiante, en el colegio, en el instituto y en la universidad, tengo a mis maestros. Y como tú bien dices, te han marcado para bien. También recuerdo a los que me han marcado para mal, que no me han aportado nada. Con el paso de los años no he sido capaz de decirle, pero yo qué sé, Sí. un recuerdo a mis maestros y a mis profesores. Pues el otro día me encontré en el tren a un profesor del instituto y me alegró muchísimo encontrarlo, y al final te das cuenta que con el paso de los años edulcoras tus recuerdos sobre tus maestros y tus profesores. Ajá. Superas tus vergüenzas y tus miedos de acercarte a la persona adulta, porque es verdad que la distancia, nosotros, yo creo que tú también hemos vivido la distancia, la tarima del maestro y del profesor, sí. la hemos vivido. O sea, ese acercamiento, ¿a qué me mueve la cabeza? Pues yo, mi don José, mi don Alfonso, mi doña María Antonieta, mi don No, Eugenio, yo con mucho respeto, pero yo siempre he tenido muchísima cercanía, tanto con los maestros del colegio como con los profesores del instituto, incluso con los profesores de la universidad, de verdad. O sea, y hablo desde, yo recuerdo incluso de un profesor que todo el mundo tenía muchísimo miedo en el Roginés, que era José María Pastor Gil. Todo el mundo le tenía pavor. Y yo tenía una relación con él estupenda. Son los que marcan, me acuerdo que las semanas eran orales, yo me subía a la tarima con él, me ponía codo con codo y la gente decía, muchacho y tal. O
sea, yo, de verdad que esa sensación no la he tenido, te lo digo de verdad, nunca he tenido esa sensación. De hecho, por lo que decías tú de encontrarte con ellos, hace muy poquito, la semana pasada, impartió una conferencia sobre la mujer en la Edad Media, Jesús María Ramírez, catedrático de Historia, que fue profesor mío de Historia del Arte en COU, y a su vez ha sido compañero mío de trabajo durante 2 años, después, de una sensación extraordinaria, ¿eh? O sea, eso, aviso, el volver a tu centro, donde tú estudiaste ya como docente, es una sensación que algunos, por cierto, no encajan muy bien, algunos compañeros no encajan muy bien que después verte de otra manera, o mejor dicho, alguna, pero bueno, el caso es que la sensación es muy agradable, el que te ha enseñado hoy sea compañero de trabajo, una sensación muy agradable. Está bien. Es cuestión de edad, yo sí soy un poquito también de aquella distancia, yo te digo porque esa diferencia que nos llevamos sí se nota, pero yo reconozco que, a ver, por todos aquellos que ya me faltan y que están arriba y que, coña, que me voy a emocionar, me hicieron lo que soy. Está claro, Ana. Bueno, tómate un traguito de agua, anda, y ya está. Bueno, que efectivamente es que si me emociona, acuerdo, que emociona. Me emociono porque, Claro. a ver, Que sí, como es lógico, además, oye. me emociono porque a mí ya me faltan mucho. Que hay muchos maestros que Y ojo, efectivamente ya no están. me acuerdo con mucha sonrisa de todos aquellos que me quedan y que son mis amigos. Entonces he tenido mucha suerte. Bueno, Lo que hay que animar es que a nuestros jóvenes que superen. Yo quizás sea un lastre personal de timidez. Yo aquí ahora parezca que hablo aquí como si. Yo a mí me ha costado muchísimo ser capaz de mis reflexiones hacerlas públicas. Entre otras, el tener ese trato de cercanía con mis maestros y mis profesores, que posiblemente, porque yo tenía una EGB de profesores jóvenes, que rompían, no eran los A mí del me tardo tocaron los franquismo, mayores, a claro, mí me tocaron ¿vale? los mayores. El del pescozón y el de... Que los míos fumaban, ¿eh? Venían de la democracia con unos planes de estudios nuevos y abiertos, pero fumaban en clase y hacían cosas que ahora serían... que entonces era lo más normal, pero lo que hay que efectivamente- animar es, porque nos consta que le agrada a tanto maestros como a profesores, que los paremos por la calle. Hoy me encontraba yo a mi profesor de latín y me suspendía y me decía, tú no vas a aprobar esto de evaluación continua. Y yo decía, Pedro, ayer en el Roginés, Pero oye, sí. Pedro, Vamos, que voy a aprobar. excelente. No tienes tú. Entonces te retaba. Y efectivamente, don Pedro ayer tuvo que aprobarme por la evaluación continua en latín. Correcto. No haga evaluación continua, ahora con los estándares y todas esas cosas ya no sé cómo se aprueba. Pero a lo que digo, que paremos a nuestros profesores por la calle y le digamos lo que tú dices. Don fulano, doña menganita, no se acordará de mí porque es imposible, yo me acuerdo de usted con gran afecto, fue usted un maestro maravilloso. Y que se vayan ese día, se vayan más anchos que largos. Y yo me estoy erizando, no voy a llorar porque tal, No, porque te ha pillado de pero la me estoy erizando. Bueno, que está bien, que son bonitos recuerdos, Son bonitos evidentemente. recuerdos y a mí me gustaría que los críos de ahora tuviesen esa relación, porque ahora tienen, y él está aquí como docente, ahora tienen esa cercanía, pero al mismo tiempo el conocimiento. Los maestros que a mí me tocaron te educaban en valores. Es que para mí no era Sí, tanto esa el lejanía, trascender bueno, y de que la además materia. a los que me he podido encontrar, y que todavía vamos a ver que muchos viven, Sí, que sí. y me los encuentro y les da alegría a ellos y a mí un montón, porque me llevan a aquel momento bonito de la vida. Y aquel Desde momento luego. que dices, lo que me acuerdo y lo que yo diferencio de mi género y lo que yo diferencio de haber sudado diciendo que me han dicho que me enrolle menos hablando y que tengo que hacer los exámenes más cortos, Ramona, que tengo que hacer los exámenes más cortos y que no tal, y que luego me ha servido mucho. Tienes un rasgo de ellos, tienes frases de ellos. Entonces, pues por ejemplo, a ver, José María Pastor no fue, pero fue mi director, yo tengo Jesús, un recuerdo gratísimo Jesús Ramírez, fue el pobre tico, mi tutor de COU, digo el pobre tico porque yo me metía en calío y el pobre hombre allí al lado, o sea que el Bueno, pobre tico si nos sufrió. ponemos a contar sufrió. batallitas, Batallitas, por nos eso. podemos Lo que, tirar sí, aquí lo que sí días. quiero apuntar es que yo la verdad es que puedo decir bien alto que yo tengo una relación estupenda con mis alumnos y que como yo empecé muy jovencico, yo empecé en el Ramón Arcas con 21 años a dar clase, yo tenía muchos alumnos de 19. La diferencia Y yo tengo mínima. amigos de quedar los fines de semana y de irnos de viaje juntos, Que han sido alumnos tuyos. que han sido alumnos míos. Que han sido alumnos míos. Pues sí, ciertamente es una situación curiosa la tuya, porque no es lo habitual. Bueno, pero es que ya digo, empecé muy jovencico, empecé saltando segundo bachillerato, con lo cual la edad era prácticamente Pues digamos, sí. 2 años. Desde luego que sí. Bueno, decía yo al principio del programa, cuando presentaba el vértice esta noche, decía que hemos sobrevivido a las fiestas del patrón. Bueno, yo espero que las hayan disfrutado
mucho, porque bueno, al final el frío ha hecho presencia, como es habitual, vamos, un San Clemente sin frío no sería San Clemente, pero que es lo habitual, es cuando yo creo que oficialmente entra el frío en Lorca, y lo raro es que luego pues hay días o tardes tan estupendas como la de hoy, que ha sido una tarde realmente deliciosa, con un sol extraordinario. Pero bueno, habéis sobrevivido a las fiestas del patrón, todo muy bien, ¿no? Bueno, a ti por la parte que te toca también, que tú estás muy vinculado también a la federación, pues evidentemente todo ha funcionado bien, hasta donde yo sé, ha salido todo de maravilla. Estamos muy contentos, boca, ¿no? Sí, en general estamos muy contentos, por todo en general, porque el pregón estuvo estupendo, a pesar de que no era nuestro hábitat natural, normalmente el pregón se hace en el teatro. Pero bueno, la colegiata es un marco extraordinario, y la oportunidad de poder hacerlo ante el patrón. El presidente tuvo la oportunidad de dirigirse directamente, o sea, el discurso fue una conversación con el patrón de la ciudad. Tuvo algún momento en el que se emocionó, lógicamente, ese diálogo directo con él y tal. Luego el desfile, bueno, pues aunque amenazó lluvia hasta el último momento, con lo cual al principio había menos gente en la avenida, pero por contra, cuando ya iba el segundo grupo entrando en carrera. Me sale, lo siento. No. Entra dentro de nuestro lenguaje más coloquial. Resulta que bueno, ya la avenida empezó a llenarse de bote en bote, e incluso en zonas donde tradicionalmente hay menos gente, que es el final de la avenida, de Miñarro hasta el Huerto Urbano, que suele haber menos gente, estaba pero atestado de gente, como se dice aquí en Lorca. Y incluso, bueno, yo llegué después estaba retransmitiendo aquí en esta casa con Alfonso de la Cruz y en 7 Región de Murcia, y yo llegué ya cuando el desfile había más que acabado y la gente seguía en la avenida. O sea, quiere decir que, con lo cual el desfile muy bien, fue espectacular, estamos muy satisfechos, y bueno, la federación en general y su presidente en particular, lógicamente. Y bueno, el castillo muy bien también, nos hizo un día estupendo, porque hizo un día que no hizo frío, pero tampoco hizo sol, porque muchas veces cuando el sol de Justicia de Lorca pica de la marinera, sí. Entonces eso también hace mucho. Al principio, a las 11 de la mañana, no habían subido mucha gente, pero rápidamente nos decía Paco Montiel que la gente ya empezó, cuando ya mejoró el día, la gente ya empezó a subir, y incluso superamos la expectativa del año anterior. La procesión, preciosa, ese momento en el que el patrón va sorteando los puestos del mercado, es un momento, incluso Ana ha tenido la oportunidad este año, que se ha incorporado a la hermandad, de vivir la procesión de otra manera, que desde dentro, ¿no? Y ver esos momentos tan bonitos, ya digo, del patrón sorteando los puestos del mercado. Es una imagen medieval 100%, que a todos nos encanta. Y bueno, y queda un acto todavía, que es el día de la Janucá, el encendido de la Janucá, que como sabéis, hacía 500 años que no se hacía en Lorca, se recuperó por parte de la Federación San Clemente, y que tendrá lugar el día 8, el día de la Purísima, en la puerta de la sinagoga, porque eso no se hace en el interior, sino en la puerta de los complejos sinagogales, y se encenderán las luces de la Janucá para dar cierre a estas fiestas, yo diría que monumentales de este año, de 2018. Pues muy bien. ¿Algún apunte por vuestra parte? Si no, pues cambiamos de tema. Él lo ha dicho todo, pero yo creo que yo también tuve la oportunidad, la primera fase de la fiesta, sin que sirva de precedente, no me pilló en Lorca, me pilló en Murcia, y pude verla a través de vuestras cámaras. Me gustó mucho el desfile y sobre todo el ambiente que se veía, y luego pude participar en lo que el día tradicional de subir al castillo. Me encantó ver padres, hijos, y desde luego un honor el participar, un honor y una preocupación participar en la procesión del Santo, porque cada vez que ibas viendo hay que pasar un esto, y pasaba justo. O sea, es que efectivamente era la sensación esa de traspasarte a 500 años y que iba por todas las caseticas pasando justo. Fue muy emotivo, fue muy emotivo. Yo voy a aportar la anécdota, bueno, felicitar a la Federación de San Clemente, por la parte que me toca también, digo, por cercanía a la Asociación Juvenil de San Clemente, que me consta que también tienen ahí un futuro y un trabajo han hecho. Yo creo que también es felicitar. Decir, comentarios. Cuando desmontaban, posiblemente David también lo haya escuchado en algún caso, desmontando los puestos, decía, los de los puestos a la 1 de la mañana. Se iban despidiendo. Sí. Nos vemos el año que viene, aquí, pero nos tienen que poner en esta misma calle. Ha sido, o sea, como diciendo, jolín, que sabes tú que ha habido años que el mercado medieval del Estado, que eso lógicamente pues hay una cuestión ahí de venta y se hace un esfuerzo grande. Yo creo que Lorca se ha volcado también, se ha echado a la calle. Creo que eso es importante. Se pierden las tradiciones de subir masivamente al castillo, y eso hace 25 o 30 años se subía masivamente,
y eso entiendo que se recuperará. Pero, y la otra cuestión es la de la del reparto en el casco antiguo. Yo creo que este año ha estado muchísimo más equitativo y mucho más repensado que otros años. El uso de las plazas, el no competir con puestos de venta con los hosteleros de aquí, que luego se generan historias que a veces dices, jolín, tienes aquí una plaza, un restaurante y se le pone un puesto de venta de tal. Sí, sí, crea ahí una competencia. Yo creo que eso también son trabajos innecesaria, ¿no? Y hay que felicitar por el trabajo que se desconoce, que yo creo que este año ha sido... Decíamos... Solo una puntualización. Sí. Un recuerdo. Se pusieron 2.500 sillas en la avenida, gratis. Había mucha gente que no se sentaba porque pensaban que había que pagarlas. Gratis. Y el año que viene se volverán a poner y volverán a estar al servicio de todos los lorquinos, que es el espíritu de la fiesta. La fiesta no es para tres. Hace muchos años que dejó de ser para tres. Hace exactamente 12 años que dejaron de ser para tres. Las fiestas de San Clemente son las fiestas de todos los lorquinos. Dicho queda. Bueno, pues decíamos precisamente la semana pasada, hablando de las fiestas del patrón, que al final se convierten, bueno, al final y al principio, en un atractivo más turístico también para nuestra ciudad. Precisamente pone en marcha una campaña que ha anunciado la consejera Miriam Guardiola, la consejera de Turismo, 7 millones, si no estoy yo equivocado, 7 millones de euros en una campaña de turismo de toda la región de Murcia. Vamos, se va a ver en todas las televisiones, se va a escuchar en todas las radios, en prensa, etcétera, etcétera. Va a ser, bueno, va a tener impactos grandes pues en lo que son las fechas navideñas, lo que es Semana Santa y lo que es verano. Esos tres impactos son resumidamente los que va a tener. Yo sigo insistiendo y los que conocen este programa y los que ya me conocen a mí, pues evidentemente me van a llamar casi pesado, pero yo sigo insistiendo que mientras en la región de Murcia no nos creamos lo que tenemos, y ya digo en la región de Murcia, no solamente en Lorca, no nos creamos lo que tenemos, difícilmente lo vamos a poder vender fuera. Quizás también habría que gastarse unos dinericos en hacer promoción interna, para que nosotros mismos nos creamos e incluso conozcamos nuestras cosas. ¿Cuánta gente hay aquí que levante la mano el que no haya estado en Euro Disney, por ejemplo, y no conozca, pues qué digo yo, pues el Mar Menor en Cartagena? No lo sé, seguro que más de uno. En fin, no sé cómo lo veis vosotros. Quizá hay que favorecer el cliente prescriptor interior, no el de fuera. Es decir, que ser nosotros mismos, que eso en Lorca se nos ha dado siempre muy bien, vender nuestra Lorca cuando salimos fuera, vendemos nosotros nuestra Semana Santa, es lo que nos sale más, pues quizá todo no es tanto, a lo mejor quizá, hombre, está claro que si se invierte dinero en esas cantidades van a ser unas campañas diseñadas que saben a qué público dirigirse, que yo en eso no estoy diciendo que esté mal hecho, pero efectivamente, Jorge, y en eso como siempre pensamos los dos igual, el que mejor funciona es el que vende su propio producto porque lo conoce. Y efectivamente estás con la que no está en Euro Disney, aunque le encantaría y tendré 70 años y aunque sea con la silla de ruedas, quiero ir, porque yo soy de las que empezó con el de Florida, con el de Orlando, con la ilusión. Pero claro, si he estado en Caravaca, en los sitios que hay que estar, si he estado en Moratalla, si he estado aquí en Lorca y aún le sigo diciendo a la gente, a cada visitante que llega, digo, conozco mucho y todavía te digo que alguien me llevará a alguna pedanía y no conoceré alguna ermita. Claro. Y yo soy las que he estado en el Praico y me he perdido con Fran y Marisol por medio, que gracias a Dios que nos encontramos un paisano, que si no yo creo que todavía estamos dando vueltas con el coche por las pistas forestales para llegar al Praico. Es decir, tenemos un montón de cosas que son etnográficas, culturales, pero como bien dice, bueno, pues son cositas que tenemos nosotros. Nos vamos a no sé dónde y nos maravillamos, claro, sí hay que maravillarse con aquello, pero también pone en valor lo que tú tienes, que a lo mejor maravillas a otro. Y eso es lo que nos falta, creérnoslo. Esa es la cuestión. Creérnoslo. 7 millones de euros son muchos millones. Hombre, ya, pero he visto algún anuncio en Telecinco ya, sí, que cada segundo de televisión nacional a lo mejor se me lleva 500.000 euros. Sí. Vamos, no estoy diciendo, a lo mejor estoy diciendo una burra, y a lo mejor no. No tan burrada. Y a lo mejor no estoy diciendo. Anoche me sorprendía, yo estaba esperando anoche felizmente en mi
televisión nacional, mi resumen de la Champions, y veo la Torre Alfonsina. La Torre Alfonsina con una familia. Digo, ya he puesto Comarcar Televisión. Digo, claro, estoy esperando aquí el chiringuito en Mega. O sea, no es la de consumo máximo. Es decir, que no solamente se va a poner en Telecinco, tal cual, pero sí, en todas las que también tienen la asociada del grupo de la productora, ¿cómo se llama eso? Siempre, aquí lo has dicho muchas veces, o sea, el primer embajador de lo que sea, de tu entidad, de tu pueblo, de tu pedanía, ese es uno mismo. Y muchas veces cuando no se hace, yo hoy no sé por qué razón, al terminar de comer he hecho una búsqueda en internet para buscar no sé qué historia, no lo recuerdo. El caso es que he terminado en la revista de La Alberca. Y me he acordado, digo, jolín, hace tiempo que no curioseo, porque en papel es complicado, pero está en PDF, en formato, jolín, si es que tenemos libros que se publican en ámbito universitario de cuestiones de aquí de Lorca, la colegiata, compendios de la historia de Lorca, no la de Cano Vascobeño, que ya la tenemos un poco ahí, que está, pero hay espacios que nos permiten libros que se publican de ámbito deportivo para conocer rutas por nuestras pedanías. Hay entidades que están trabajando que por las pedanías altas, por asociaciones medioambientales que están reivindicando que el COPE se proteja, que no se demonice tampoco a todo el ámbito agrícola, pero lógicamente hay que ser sensible también con lo que tenemos, protegerlo, ponerlo en valor, esa plataforma del paisaje, esos estudios que ya hablamos, que al final se hacen los estudios, se hacen las prospecciones futuras y se guardan en el cajón. Esos planes, supuestamente, la Hanukkah, teníamos un supuesto mercado para el tema judío. De todos esos transatlánticos que desembarcan en Cartagena, alguien vendrá de Israel. Y ya, o sea, con todo eso creo que se está haciendo. Se va a Fitur por algo, se va con objetivos. Yo creo que poco a poco se va trabajando. Lo que lógicamente al final, que yo pensaba que era lo que iba a decir Jorge, Lorca realmente está preparada para asumir al turista. Vamos a decir que estamos en ello, ¿no, Jorge? Hay mucho, estamos en ello. Estamos en ello. Claro. Lo dejaremos ahí. Sí, David. Bueno, yo sobre la campaña, yo la vi en Antena 3 y me pasó exactamente lo mismo que a ti. Exactamente lo mismo. Yo tenía la tele de fondo, yo en mi casa la tengo siempre de fondo. Generalmente, menos cuando están las noticias, la tengo en canales con versión original para tener el inglés de fondo. Y resulta que de pronto tengo las noticias puestas y veo la Torre Alfonsina. Digo, ¿esto qué es? Y entonces me sorprendió. Yo lo vi en Antena 3, como digo. Me parece una idea magnífica, porque de hecho se nos olvida muchas veces, se nos llena la boca de redes sociales, de internet, y no nos damos cuenta que las dos formas, las mayores campañas de publicidad que tú puedas tener hoy día todavía son el boca a oreja, que no es boca a boca, sino boca a oreja, porque tú vienes de viaje, le estás tomando un café con un amigo, con la familia, con quien sea, está en Lorca y resulta, o sea, no como lorquino, o está en Roma y madre mía, qué ciudad más bonita, qué tal, que no sé qué, ve a tal sitio, ve a tal otro y tal. Bueno, pues todo eso al final es lo que más vende, porque un amigo tuyo, un familiar tuyo en el que tú confías ciegamente te ha dicho, ve a Lorca que merece la pena, claro. Ve a Madrid que merece la pena, no te pierdas al museo que merece la pena, porque te lo ha dicho alguien de tu extrema confianza. Y luego, por otro lado, la televisión, el tremendo poder que tiene la televisión, que se nos olvida, porque muchas veces, es que Internet se lo come todo. Mentira, la televisión sigue teniendo un poder tremendo, tremendo, y mucho mayor, hoy día aún, yo no digo, o sea, yo no soy adivino, no sé lo que pasará el día de mañana, pero hoy día sigue teniendo, a ver, se lo explico a mí, uno de comunicación audiovisual de segundo, se lo digo, el poder de la televisión es realmente ahora mismo indiscutible. Sobre el hecho de que si Lorca o la región de Murcia tiene capacidad. La región de Murcia tiene capacidad, España entera tiene capacidad. Si Lorca a España le pasa como a Italia, o sea, el pueblo más pequeño tiene una iglesia que te tira de espaldas. Es una realidad. O sea, si un pueblo pequeño, histórico, no hablamos de pueblos modernos que tienen nada que cosa de hormigón, que también pueden tener un edificio moderno singular, ¿vale? Pero por desgracia no es lo normal. O sea, lo normal es que los edificios modernos singulares estén en las grandes ciudades, que son las que se pueden permitir una gran firma o permitirse el hecho de que un arquitecto de la zona pueda hacer un edificio singular, ¿vale? Que tampoco estamos hablando que tiene que venir aquí Moneo para hacer un edificio singular, que también arquitectos buenos hay en la zona. Pero claro, o sea, capacidad al final tenemos. Yo recuerdo hace 10 años, hablando con cierto político aquí en Lorca, que yo le decía, o sea, hablábamos de los monumentos que tiene Lorca.
Y yo le decía que Lorca tenía 45 monumentos dignos de ser visitables. Y me decía, ¿qué monumentos tiene Lorca? El castillo de la Colegiata, el Palacio de Vara, y blanco y azul y el convento. O sea, para él eso era Lorca. Digo, madre, ¿qué estás diciendo? O sea, tú de verdad eres consciente de lo que estás diciendo. Bueno, pues esa es la realidad, por desgracia. Entonces, si nosotros empezamos por no creérnoslo, creernos la capacidad que tiene. A mí me gustaría que el lorquino, y los políticos sobre todo, porque el lorquino al final lo hace, fueran capaces de defender Lorca patrimonialmente hablando y sin ningún tipo de cortapisa, igual que defienden la Semana Santa. Porque, pregunto yo, ¿no puedes defender ese castillo monumental que tienes? Si es la mayor pancarta turística que puede tener cualquier ciudad. ¿Cuántos miles de coches pasan por la A7 todos los días y se encuentran de lleno con la Torre Alfonsina presidiendo y señoreando el Valle del Guadalentín? No hay nadie que tenga esa pancarta como la tenemos los lorquinos. ¿Quién tiene una colegiata como la de Lorca? Pero si la mitad de las catedrales de España son la mitad de grandes y no valen un duro. Luego tiene las otras, tiene Sevilla, tiene Granada, tiene Valencia, todo lo que tú quieras. Pero la mayoría de las catedrales de España no le llega ni a la suela del zapato a San Patricio. Y está cerrada a cal y canto. El Palacio de Vara, restaurado hace 4 años, cerrado a cal y canto. El Palacio Taifal, se abre de uva a pera, ahora parece que se empieza a abrir, pero... Y así suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Pero no porque... Yo creo que realmente es porque piensan que no tienen un interés. Se restaura la iglesia de San Mateo. Ha quedado magnífica. Y no se musealiza un mínimo. La cantidad de turistas que entran, miran, disfrutan de la experiencia artística, estética, y no pueden saber ni siquiera dónde están. O sea, no hay una conciencia real de musealizar la ciudad, de convertir la ciudad entera en un gran monumento, en un gran museo. Y será capaz de atraer, y luego, sobre todo, desestacionalizar el turismo. Lo que más me gusta de esta campaña que ha hecho la región de Murcia, sin los ojos, y lo siento, desde el catetismo lorquino, yo soy el primero que me autoproclamo cateto, han cogido los monumentos de Lorca. Si eso es lo más grande que tiene Lorca, sus monumentos. Y es lo que nadie más tiene. O sea, si a Lorca le quitamos su castillo, ¿qué es Lorca? Le quitamos los 5 monumentos que supuestamente algunos dicen que Lorca tiene, ¿y qué queda de Lorca? Un caserío. 8.500 caseríos hay en España. ¿Más grande o más pequeño? Ale, te has quedado a gusto. Bueno, no nos queda tiempo. Quería yo hablar del ferrocarril. Bueno, ahí el ferrocarril hacia, o sea, por un lado por el soterramiento y por otro lado hacia Andalucía, que bueno, pues ahí están precisamente los vecinos de Baza, Guadix y todo eso haciendo auténticas asociaciones pues para reivindicar esa unión, porque ellos parecen más interesados que nosotros en que se reanude y se ponga en marcha ese tramo del ferrocarril. También se nos queda en el tintero, por ejemplo, yo quería preguntaros sobre qué os ha parecido bueno, pues ese gesto que ha tenido un cómico como es Dani Mateos con la bandera, que también, y ahí hay una sentencia y demás, que parece ser que, bueno, pues que no le va a salir gratis haber hecho ese sketch, que desde luego, cuando menos tiene mal gusto. Vamos, a mí por lo menos, a mí me parece de un mal gusto monumental. En fin, pues como digo, temas que se nos van a quedar en el tintero, pero es que no tenemos tiempo para más. David, Ana, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por haber estado Gracias aquí una semana más. Que volvemos la semana que viene con más temas, con más cosas, con más comentarios y con más opiniones. Y por supuesto con otro invitado o invitada en la primera parte. Que pasen una feliz semana. Muy buenas noches.